Sociología de la salud, asignación docente en línea, proceso de salud de enfermedad como devenir histórico. Raimundo Vallejo Ontiveros, docente Jessica Elizabeth Valdés Urriarte, Universidad Abierta a Distancia de México. El proceso de salud, enfermedad como devenir histórico. Con el siguiente tema, veremos cómo la historia es un factor determinante en la conformación de la idea de salud y el papel que cada actor toma con respecto al problema. En particular veremos cómo la visión de la salud, al ser un hecho social, es determinada por la forma en cómo se visualiza por el Estado o el grupo en el poder y por los agentes sociales que le influyen, destacando el papel que las principales ideologías y movimientos sociales imprimieron en la conformación de lo que actualmente se conoce como sistema público de salud. El establecimiento de la asistencia social en México. La antesala del establecimiento de la asistencia social en México se encuentra en el periodo posrevolucionario, prácticamente en el momento en que se establecen las garantías individuales y los derechos sociales en la Constitución de 1917. El Estado mexicano posrevolucionario se enfrentó a dos tareas: estabilizar al país en términos políticos y económicos y una distribución equitativa de la riqueza e igualdad de oportunidades, regulando las relaciones de trabajo y mejorando la situación sanitaria y de servicios de beneficencia pública. Entre 1910 y 1930, la asistencia social se refirió a dotar a la población desprotegida de los medios mínimos de subsistencia con el objeto de incentivar el desarrollo social. Este periodo logró consolidar las acciones de asistencia social como instrumento de los gobiernos y un Estado nacional fuerte y moderno. En este periodo tres tareas se orientaron: educación, salubridad y beneficencia. Según Pérez Argüelles, 2010, el sistema de salud de México fue diseñado para que la población asalariada sea la receptora de la seguridad social, entre ellos los servicios sanitarios, dejando fuera al resto de la población. No se le dio importancia a los derechos humanos universales. Así nacieron las instituciones de seguridad social como el IMSS y el ISSSTE, que atendían a la población inserta en el sector formal de la economía. El fomento de la educación, salubridad y beneficencia responde a la intención de elevar el nivel de vida de los mexicanos, una estrategia promovida para el desarrollo económico, político, social y cultural del país. La población objetivo fue las zonas rurales y los indígenas, donde la educación se convierte en un eje central del desarrollo comunitario a través de las misiones culturales. De 1910 a 1945 tenemos que se realizaron por lo menos 10 acciones de asistencia social. 1905 nace el Hospital General de México. 1917 se crea el Consejo de Salubridad General y destaca en la nueva Constitución el capítulo cuarto del artículo 123 sobre la responsabilidad de los patrones. 1922 se crea la Escuela de Salubridad, la primera de América Latina, formadora de profesionales de la medicina, hoy denominada Escuela de Salud Pública de México. En 1925 se amplía el ámbito de influencia de los servicios sanitarios del país a puertos y fronteras y a todas las entidades federativas. 1931, con el apoyo de la Fundación Rockefeller y por iniciativa del Departamento de Salubridad Pública, nacen en este año los servicios de higiene rural con servicios de vacunación, higiene escolar y materno-infantil. 1935 se crea el Servicio Social para extender la atención a la salud de las comunidades rurales del país y para profundizar el conocimiento del Departamento de Salubridad Pública sobre las condiciones locales de salud. 1936 aparece la Confederación de Trabajadores de México. 1937 nace la Secretaría de Asistencia Pública, con el que se fusionaron el Departamento de Asistencia Social Infantil y la Junta de Beneficencia Pública. 1943 nace la Secretaría de Salubridad y Asistencia, fusionando el Departamento de Salubridad Pública en la Secretaría de Asistencia, así como la primera generación de reformas del sistema de salud, la Ley del Seguro Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social. 1944 da inicio a la prestación de servicio por parte del IMSS y el Distrito Federal. Lázaro Cárdenas fue quien perfiló la asistencia social, alianza con el Movimiento Obrero Comité Nacional de Defensa Proletaria, donde se integraron sindicatos industriales, el Partido Comunista, gente del círculo de Fidel Velázquez y Vicente Toledano, dando paso a que en 1936 surgiera la Confederación de Trabajadores de México.
El ideal de Cárdenas avanza como proyecto de nación fundado en el incentivo de la producción industrial orientada al mercado interno, aumentando el poder adquisitivo de la población en general. La reforma agraria fue una de las medidas encauzadas hacia el nuevo plan de desarrollo. La asistencia social florece debido a ciertos acontecimientos políticos, económicos y sociales, marcando la ruta de los próximos sexenios. El sello del Estado benefactor y el inventor responsable y el planificador del desarrollo económico y el corporativismo se extendió a diferentes esferas de la sociedad. De 12 paraestatales en 1930, pasa a 57 en 1940. Con la fusión de la Secretaría de Asistencia Pública y el Departamento de Salubridad Pública y de la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social en 1943, se afina la concepción del Estado mexicano sobre la asistencia social y la beneficencia pública, y a ojo de sus críticos, estas acciones solo son paternalistas. De 1950 a 2000 se ubican 8 acciones en materia de la asistencia social. 1958-1964 se amplía la cobertura de salud hasta alcanzar un 17% de la población nacional. 1960 nace el Instituto de Seguridad y Servicio a los Trabajadores del Estado, ISSSTE, debido a la reforma al artículo 123 de la Constitución. 1970 presencia del servicio privado en salud, la falta de cobertura rural y encarecimiento de los servicios, así como el incremento de enfermedades no transmisibles, parte de los límites del sistema sanitario estatal. Se crea el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 1979. Se amplía el programa IMSS Complamar, que cambió a finales de la década de 1980 a IMSS Solidaridad, posteriormente IMSS Oportunidades. Dedicado a las zonas rurales, también surgen en el sexenio de López Portillo diferentes programas de ayuda a los marginados: el Sistema Alimentario Mexicano, Desarrollo Regional, Desarrollo Rural. Se establecieron los mínimos de bienestar para los grupos marginados: alimentación, salud, vivienda y educación. En 1982 a 1988, fin del Estado interventor y consolidación del neoliberalismo. El gasto público se adelgaza y se desplaza la atención hacia la población vulnerable. Suceden nuevas reformas, se sustituye el Código Sanitario por la Ley General de Salud, la Secretaría de Salubridad y Asistencia pasa a Secretaría de Salud, se descentraliza los servicios de salud para la población no asegurada cuya responsabilidad recae en los gobiernos estatales. El DIF se especializa, se convierte en autónomo, se forma el Sistema Nacional de Asistencia Social para los niños, jóvenes y adultos mayores. En 1988-1994 aparece la Secretaría de Desarrollo Social. Sedesol, Procampo, Pronasol y Progresa, destinados a la ayuda directa a los pobres. 1994-2000. La asistencia social se reduce, aparecen los apoyos monetarios al tiempo que hay recortes en las instituciones de seguridad social al grado de su desmantelamiento. 2003. Creación del Seguro Popular. De los años 40 en adelante el trabajo en materia de salud es de tipo médico, medicina curativa y preventiva, dirigida al núcleo familiar, particularmente madre e hijo. A medida que pasan los años se amplía la orientación de la asistencia hacia una medicina social con más planeación, diagnóstico y participación civil. Los pocos resultados hacen que el núcleo familiar madre e hijo sean foco de atención de los diferentes programas asistenciales ahora de corte integral. Hasta este momento México, a diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, dividió el sistema de salud entre la población que tenía derechos sociales y los llamó derechohabientes y aquellos sujetos a la acción asistencial del Estado llamándolos población abierta. Para elevar el nivel de vida de la población marginada se incluye la educación y las estrategias que elevan sus ingresos. Se incita el cambio en rol de la comunidad para ser pasiva a activa. Sin embargo, la marginación urbana planteó nuevas problemáticas. Ante la desigualdad y la pobreza en el país, donde la asistencia social amplía el universo de acciones hacia el entorno familiar, desintegración familiar, alcoholismo, estrés, por ende la falta de cobertura, la reforma fortalece la presencia del sector privado. En los últimos años México ha sufrido transformaciones de orden organizativo y de cobertura, buscando la universalidad del aseguramiento en salud, que va de acciones como la creación de los seguros sociales en los años 40 y 60 hasta en la implementación del sistema de protección social en salud. La seguridad social nace el 1 de enero de 1943 con la fundación del IMSS.
Meses más tarde, el 15 de octubre del mismo año, se formalizan los servicios públicos de la Secretaría de Salud, cuyo nombre tenía implícita una concepción asistencial para atender principalmente a los mexicanos de escasos recursos. El sistema de salud de México está conformado por dos sectores, público y el privado. El sector público incluye a las instituciones de seguridad social, IMSS, ISSSTE, Petróleos Mexicanos, Pemex, Secretaría de la Defensa, Sedena, Secretaría de Marina, SEMAR, y las instituciones de seguridad social para los trabajadores de los gobiernos estatales, así como a las que protegen o prestan servicio a la población sin seguridad social, servicios de salud. El sector privado, bajo un sistema lucrativo, incluye a las compañías aseguradoras privadas y a los prestadores de servicios que trabajan en consultorios, clínicas y hospitales privados, proveedores de servicios de medicina alternativa que por lo general trabajan en consultorios o unidades ambulatorias de salud. Por último, desde el ámbito académico y de la investigación sobre los problemas de salud desde una perspectiva social, resulta una práctica académica que ha existido por varias décadas en México. Diversos estudios han acreditado la existencia de una tradición tanto sociológica como antropológica en el estudio de los problemas de salud y enfermedad que se manifiestan desde la década de los 60. Es posible identificar varias tradiciones o escuelas en el origen del pensamiento social en la salud en México. Ya vimos cómo la conformación histórica de las sociedades también implicó un impacto en la conformación de los sistemas de salud. Con este recorrido histórico queda claro que la salud es un hecho social más que físico. Historia del establecimiento de la asistencia social en México.